Una niña de 17 años, sola en la tundra más brutal del mundo, con una cabañita de madera podrida, un hermano pequeño temblando a su lado y una pila de paja que ni los animales querían comer. Eso era todo lo que le quedaba a Elena. Los ancianos de la aldea ya apostaban entre ellos cuántos días le faltaban. Barcas, el hombre más poderoso del planalto de las sombras, la miraba con ese desprecio frío que duele más que el viento, ese viento que cortaba los huesos como navaja desde el amanecer. Nadie creía en ella, nadie la ayudó. Y sin embargo, esa noche en que el aire se volvió sólido y las casas de piedra se convirtieron en tumbas heladas, fueron ellos quienes tocaron su puerta. Lo que Elena había construido con sus manos, con barro, con orina de animal y con una fe terca y silenciosa, los salvó a todos. Esta es su historia. Antes de seguir con la historia de Elena, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una niña de 17 años, sola en la tundra más brutal del mundo, logró lo que hombres fuertes no pudieron hacer, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, España, Argentina? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena, y con lo que esa paja que nadie quería estaba a punto de cambiar para siempre. El planalto de las sombras no era un lugar para los débiles. Era una extensión interminable de tierra congelada donde el cielo nunca terminaba de aclararse, donde el viento llegaba desde el norte cargado de hielo y silencio, y donde el olor a madera quemada era la única señal de que alguien todavía respiraba. Elena llevaba 3 semanas sola desde que la gran helada se llevó a sus padres. 2 noches de tormenta que apagaron la luz de la aldea entera. Ella tenía 17 años y los ojos oscuros de su madre, esa mirada que no pedía permiso. Su hermano Tomás, de 9 años, dormía envuelto en mantas raídas sobre un petate húmedo. La cabaña crujía. Las grietas en la madera dejaban entrar hilos de viento que cortaban como agujas. Y afuera, la nieve se acumulaba silenciosa, indiferente, hermosa y mortal. Elena ponía la mano sobre la pared y sentía el frío del otro lado pulsando como un corazón enemigo. Fue una mañana de martes cuando Barcas apareció en su puerta. Era un hombre grande, de espaldas anchas y voz que retumbaba como trueno entre las montañas. Llevaba un abrigo de piel de oso y una expresión que no conocía la duda. Detrás de él, 2 hombres de la aldea cargaban hachas y miraban a Elena como si ella fuera un estorbo en medio del camino. Barcas no saludó. Señaló el bosque comunal con un dedo grueso y helado y le dijo que esa leña no era para ella, que una niña sin hombre, sin ganado útil y sin fuerza para cargar troncos, no tenía derecho a usar lo que la aldea entera necesitaba para sobrevivir. Le dijo,
con esa crueldad tranquila que tiene el poder cuando no necesita gritar, que ella y su hermano eran una carga, que lo más inteligente sería que se fueran antes de que el invierno se los tragara. Elena no respondió. Lo miró fijo, con los labios apretados y las manos cerradas dentro de sus manoplas rotas. Esa tarde, Elena caminó despacio hasta el fondo de su propiedad, donde los fardos de paja podrida llevaban meses apilados bajo una lona rota. Era lo único que había heredado además de la cabaña, desecho que ni el ganado de los vecinos quería tocar. La paja olía a humedad, a abandono, a derrota. Tomás lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho delgado, tiritando. Elena se arrodilló frente a los fardos y los estudió en silencio durante largo tiempo. No con desesperación, sino con esa calma extraña que llega cuando ya no queda nada que perder. Tomó un puñado de paja entre los dedos y lo apretó. Sintió su textura seca, su peso liviano, el aire atrapado entre cada hebra. Y entonces, como un destello que cruza el cielo oscuro, algo se iluminó dentro de ella. No era un plan todavía, era apenas una pregunta. Una pregunta que Barcas jamás se hubiera hecho, porque los hombres como él nunca necesitaron hacérsela. ¿Y si lo que todos desechan es exactamente lo que necesito? La idea tomó forma en su cabeza como el hielo toma forma en el agua, despacio, silenciosa, inevitable. Elena había notado algo que nadie más había querido ver. El frío no entraba solo por el aire, entraba por las paredes. La madera podrida de su cabaña era como un colador. Dejaba pasar el viento helado por cada grieta, por cada nudo seco, por cada tabla que el tiempo había separado 1 milímetro del siguiente. La piedra de las casas de la aldea hacía lo mismo, pero nadie lo decía en voz alta, porque la piedra era el orgullo de los hombres fuertes. Elena comenzó a colocar los fardos de paja por dentro de la cabaña, apretados contra las paredes, uno encima del otro, creando una segunda piel. Tomás la miraba trabajar sin entender del todo, pero algo en la expresión de su hermana le impedía hacer preguntas. La cabaña se fue achicando por dentro. Se fue volviendo más oscura, más estrecha. Pero también, y esto fue lo primero que Tomás notó, fue volviéndose más tibia. Pero el frío no era el único enemigo. A los 4 días de trabajo, cuando Elena ya había recubierto 2 paredes completas con los fardos, descubrió que el viento colaba por las uniones entre la paja y la madera original. Pequeñas bocas invisibles que silbaban de noche como espíritus inquietos. Fue Tomás quien, sin querer, le dio la solución. El niño había estado jugando cerca del establo abandonado, mezclando lodo con nieve con ese ocio curioso de los niños, cuando Elena lo vio y se detuvo en seco. El lodo helado. Recordó entonces algo que su padre le había dicho una vez, casi de pasada, mientras reparaba una cerca, que la mezcla de barro con paja endurece como ladrillo cuando el frío la agarra bien. Elena miró el establo, miró el suelo, miró sus manos. Y sin decir una palabra, tomó el balde viejo que colgaba de un clavo oxidado y comenzó a mezclar barro con nieve, con paja picada y con lo que encontró en el rincón más oscuro del establo. Orina de animal acumulada durante meses. El olor era insoportable. Ella no se detuvo. La mezcla se aplicaba con las manos desnudas porque los guantes impedían sentirlas juntas bien. Elena sellaba cada grieta, cada unión, cada espacio entre fardo y fardo con esa pasta densa y oscura que olía a tierra viva y a animal. El frío la endurecía en minutos, primero blanda como arcilla, luego firme como yeso.
luego dura como piedra. Tomás ayudaba como podía, alcanzando el balde, sosteniendo una antorcha improvisada para que su hermana viera en los rincones más oscuros. Afuera, la temperatura seguía bajando. Adentro, algo estaba cambiando. Elena lo sintió primero en los pies, ese hormigueo tibio que sube despacio cuando el cuerpo empieza a creer que va a sobrevivir. Encendió una sola vela esa noche. La colocó en el centro de la cabaña y observó. La llama no temblaba, no había corriente de aire. El calor de esa vela diminuta comenzó a expandirse lentamente por el espacio sellado, rebotando en las paredes de paja como luz en un cuarto de oro. Tomás se quedó dormido sin mantas extra por primera vez en semanas. Elena lloró en silencio, sola, mirando la llama. Fue durante esa misma noche, mientras sellaba los últimos huecos del techo con sus manos entumecidas, que Elena encontró algo escondido entre las vigas más viejas de la cabaña. Era un envoltorio de cuero atado con una cuerda delgada, ennegrecida por el tiempo y el humo. Lo bajó con cuidado, lo limpió con la manga y lo abrió despacio sobre sus rodillas. Adentro había papeles doblados, escritos con letra pequeña y apretada, la letra de su madre. Eran notas, observaciones, medidas de temperatura marcadas con rayas en los márgenes, comparaciones entre materiales, dibujos toscos de estructuras que Elena reconoció de inmediato porque se parecían demasiado a lo que ella misma había estado construyendo estos días. Su madre lo había pensado antes. Su madre lo había sabido. Elena leyó en silencio mientras la vela temblaba una sola vez y volvía a estabilizarse. Su madre había llegado a las mismas conclusiones años atrás y nunca se lo había dicho a nadie, porque nadie le hubiera creído. Porque era mujer, porque era joven, porque Barcas y los suyos nunca escuchan lo que no quieren oír. Elena leyó cada página 2 veces. Su madre había documentado todo con una precisión silenciosa y paciente. Las noches más frías del Planalto, los materiales que retenían el calor y los que lo expulsaban, los errores de las casas de piedra que nadie quería admitir. Había incluso un dibujo detallado de una estructura completa, una cabaña recubierta por dentro y por fuera con capas de paja compactada y sellada con barro, exactamente lo que Elena había construido por instinto estos días. Al pie de la última página, su madre había escrito una sola frase con tinta más gruesa, como si hubiera presionado más fuerte el lápiz al escribirla, como si quisiera que atravesara el papel y llegara hasta alguien que la necesitara. El frío no vence a quien entiende cómo funciona. Elena dobló los papeles con cuidado. Los apretó contra su pecho un momento largo y los guardó dentro de su ropa, cerca de la piel. Tomás seguía durmiendo. La vela seguía ardiendo. Y afuera, el viento del Planalto aulló como una bestia que presiente que está perdiendo. 3 días después, una mujer de la aldea llamada Sefa llegó hasta la cabaña de Elena con su hijo pequeño envuelto en trapos y los labios azules. Era la esposa de uno de los hombres que se había reído mientras Elena arrastraba los fardos bajo la nieve. Sefa no pidió perdón. No explicó nada. Solo miró a Elena con esos ojos rojos de llorar y de frío y extendió al niño hacia adelante como si fuera una ofrenda. Elena la miró un momento largo. Pensó en Barcas. Pensó en las risas. Pensó en el dedo señalando el bosque comunal, en la voz que le dijo que era una carga, que lo mejor era que se fuera. Tenía razones de sobra para cerrar la puerta. Nadie la hubiera culpado, nadie que la hubiera visto trabajar sola, sangrando,
bajo el viento, hubiera dicho que estuvo mal. Pero Elena miró al niño, miró sus deditos morados, y sintió algo que no era bondad exactamente. Era algo más antiguo y más profundo que eso. Era la memoria de su madre. Era la letra apretada en esos papeles que llevaba pegados al pecho. Elena abrió la puerta. Cefa entró con el niño y se detuvo en el centro de la cabaña con una expresión que Elena no supo descifrar del todo. Era asombro, era vergüenza, era gratitud mezclada con algo que dolía. El calor era real. No era la ilusión de una fogata que quema de un lado y congela del otro. Era un calor parejo, suave, que llenaba el aire de la cabaña como agua llenando un cuenco. Cefa tocó la pared de paja con los dedos temblorosos y no dijo nada durante mucho tiempo. El niño dejó de temblar en minutos. Se durmió en el petate de Tomás con los puños cerrados, como los niños que finalmente se sienten seguros. Elena les dio lo que tenía: un poco de caldo tibio, pan duro, silencio. Pero mientras Cefa dormitaba con su hijo, Elena se quedó despierta pensando en lo que vendría. Porque Cefa no sería la última. Y la pregunta que la desvelaba no era si debía ayudar. Eso ya estaba respondido. La pregunta era cuánto podía dar antes de quedarse sin nada. Y si Barcas llegaría antes de que el invierno terminara. Al día siguiente, Cefa se fue temprano con su hijo envuelto en color y silencio. No prometió nada. No dijo que hablaría con los demás. Pero Elena sabía que en una aldea pequeña, los secretos duran menos que la nieve en primavera. Para la tarde, 2 familias más habían aparecido en su puerta. Una anciana con manos como ramas secas y un hombre joven con una hija de brazos que lloraba sin parar. Elena los dejó entrar a todos. La cabaña se fue llenando de cuerpos tibios, de respiraciones lentas, de ese silencio especial que tiene la gente cuando ha dejado de luchar contra el frío y simplemente descansa. Pero con cada persona que entraba, Elena calculaba en silencio. El calor que generaban los cuerpos, el oxígeno que consumían, la comida que no tenía para todos. Tomás la miraba desde el rincón con esa madurez extraña que da el miedo cuando un niño la carga demasiado tiempo. Elena apretó los papeles de su madre contra el pecho una vez más y tomó una decisión que nadie le pidió que tomara. Enseñaría. No guardaría el secreto, lo daría todo, aunque no le quedara nada. La noche del silencio blanco llegó sin avisar, como llegan las cosas que van a cambiar todo. No hubo señales en el cielo esa tarde, solo un silencio repentino y absoluto que se instaló sobre el planalto como una losa. Los pájaros desaparecieron, el viento se detuvo. Y entonces el frío bajó de una manera que nadie en la aldea había sentido jamás. No como una corriente ni como una ráfaga, sino como una presencia, como si el aire mismo hubiera decidido convertirse en hielo. La temperatura cayó a niveles que los ancianos más viejos no recordaban haber vivido. El agua dentro de las casas se congelaba antes de llegar al suelo. La respiración se volvía visible a medio metro de la boca. Y las casas de piedra, esas estructuras imponentes que Barcas había construido con décadas de orgullo y tradición, comenzaron a ser algo aterrador. Comenzaron a crujir. La piedra absorbía el frío del exterior y lo irradiaba hacia adentro con una eficiencia brutal y silenciosa. Las paredes que debían proteger se habían convertido en el enemigo más cercano. En la casa más grande de la aldea, la casa de Barcas,
El fuego de la chimenea consumió la última carga de leña antes de la medianoche. Sus hombres salieron 2 veces a buscar más. La primera vez volvieron con brazos llenos y caras blancas. La segunda vez volvieron con las manos vacías y los ojos desorbitados. La reserva comunal había llegado a su fin. Décadas de tradición, de acumulación, de orgullo colectivo, agotadas en una sola noche. Barca se paró frente a su chimenea muerta y miró las brasas apagarse una por una, con esa expresión que tienen los hombres poderosos cuando el mundo les demuestra que no son tan poderosos. Sus nietos lloraban en los rincones. Su esposa le envolvía las manos a los más pequeños con todo lo que encontraba: ropa, mantas, cortinas arrancadas de las ventanas. La piedra de las paredes sudaba frío. Se podía sentir con la palma abierta, ese pulso helado y constante que no se detenía, que no negociaba, que no respetaba ni el apellido ni la autoridad de nadie. Barcas pensó en Elena, y por primera vez en su vida no pensó en ella con desprecio. Antes de que el segundo CTA llegara, Elena ya escuchaba los pasos afuera. No eran los pasos suaves de Cefa ni los pasos cortos de un niño. Eran pasos pesados, lentos, de botas grandes hundiéndose en nieve dura. Elena estaba despierta, sentada junto a la vela, que seguía ardiendo con esa llama quieta y firme que ya no la sorprendía, pero que todavía la emocionaba cada vez que la miraba. Tomás dormía. Los otros que habían llegado antes dormían. La cabaña respiraba tibia y silenciosa como un ser vivo. Entonces llegó el golpe en la puerta. 3 golpes secos, sin urgencia aparente, pero Elena sintió en cada uno el peso de algo que un hombre orgulloso carga cuando ha tenido que caminar kilómetros en la oscuridad para pedir ayuda. Abrió la puerta. Barcas estaba ahí, solo, sin sus hombres, sin su abrigo de oso, con la cara convertida en una máscara blanca de frío y algo más. Algo que Elena reconoció porque lo había visto antes en el espejo, en sus peores noches. Era miedo verdadero. Detrás de él, en la oscuridad, se movían siluetas. Eran los sobrevivientes de la aldea. Eran todos. Si esta historia le está llegando al corazón, este es el momento de demostrar que está con nosotros. Dele like a este video, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios de dónde nos escucha. Su apoyo nos ayuda a seguir contando historias como la de Elena, historias que no se olvidan. Ahora no se vaya, porque lo que viene a continuación va a sorprenderle más que todo lo que ya escuchó. Elena los dejó entrar a todos. Uno por uno, los hombres y mujeres de la aldea que la habían ignorado, que se habían reído, que habían apostado cuántos días le quedaban, entraron en silencio a la cabaña de paja de una niña de 17 años. Algunos agacharon la cabeza al cruzar el umbral, no solo por la altura de la puerta, sino por algo más difícil de nombrar. La reacción fue la misma en todos. Primero, la detención brusca, los pies clavados en el suelo, los ojos abiertos. Luego, las manos extendidas hacia el aire como si quisieran comprobar que era real. Luego, el silencio. Ese silencio especial que tiene la gente cuando recibe algo que no merece y lo sabe. Afuera, el planalto rugía a 50 grados bajo cero. Adentro, el aire era tibio, quieto y dorado por la luz de 3 velas que Elena había encendido cuando vio cuánta gente llegaba. La paja que nadie quería, el lodo que olía a animal, las manos sangrantes de una niña sin recursos, todo eso estaba ahí, invisible pero presente, sosteniendo la vida de cada persona en ese cuarto. Barcas se sentó en el suelo con los demás, no dijo nada. La noche duró una eternidad. Elena no durmió,
caminó despacio entre los cuerpos recostados, comprobando que todos respiraban, ajustando mantas, alimentando las velas con la cera que quedaba. Tomás se despertó a la madrugada y la encontró de pie en el centro de la cabaña, mirando a todos esos adultos dormidos en el suelo de su casa. El niño se paró a su lado sin decir nada y tomó su mano. Elena sintió los dedos pequeños de su hermano entrelazados con los suyos. Esos dedos que había protegido estas semanas con una ferocidad silenciosa y desesperada, y algo dentro de ella se soltó despacio, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Afuera, el viento comenzó a ceder hacia las 4 de la mañana. Primero en intensidad, luego en dirección, luego en temperatura. 1 grado, 2 grados, apenas perceptible, pero real. Elena lo supo antes de que nadie más lo sintiera, porque había aprendido a leer el plan alto como su madre le había enseñado sin saberlo, con paciencia, con atención, con ese respeto profundo que se le tiene a las cosas que pueden matarte. Cuando el primer hilo de luz gris se coló por la única rendija que Elena había dejado sin sellar, una rendija intencional, para que el aire respirara, Barcas abrió los ojos y la miró. Barcas no habló de inmediato. Se tomó su tiempo, el tiempo de un hombre que está reorganizando el mundo dentro de su cabeza, que está moviendo piezas pesadas de un lugar a otro con esfuerzo visible. Luego se puso de pie, se acercó a Elena y se detuvo frente a ella con esa corpulencia que de noche parecía menos imponente y más simplemente humana. Le extendió la mano, no como se le extiende la mano a un igual. Todavía no, eso llevaría más tiempo, sino como se le extiende a alguien que acaba de salvarte la vida y ante quien la única respuesta honesta es el silencio y el gesto. Elena la tomó. Sus manos eran la mitad del tamaño de las suyas. Tenían costras de barro seco y marcas rojas donde el frío había mordido más fuerte. Barcas las miró un momento antes de soltar. Esa mañana, mientras el planalto de las sombras despertaba cubierto de una capa de hielo que brillaba como vidrio bajo el primer sol pálido, Elena salió de su cabaña con los papeles de su madre en la mano y comenzó a hablar. Les explicó todo: los materiales, las capas, el sellante, el calor de una sola vela multiplicado por el silencio de la paja. Los hombres escucharon. Esta vez, escucharon de verdad. El planalto de las sombras nunca olvidó esa noche. Con el tiempo, las casas de piedra fueron cediendo su lugar a estructuras nuevas, más bajas, más humildes, más sabias, construidas con los principios que una niña de 17 años había descubierto sola, con las manos sangrando y el corazón apretado, en el invierno más brutal que nadie recordaba. Elena nunca pidió reconocimiento, nunca levantó la voz para reclamar lo que le debían. Siguió enseñando con la misma calma con que había trabajado, despacio, con paciencia, mirando a los ojos a cada persona que quería aprender. Los papeles de su madre descansaban ahora enmarcados en la pared de la cabaña, visibles para todos los que entraban. Y cuando alguien le preguntaba de dónde había sacado tanta fuerza siendo tan joven y tan sola, Elena miraba esos papeles un momento antes de responder. Decía que la fuerza no viene de los músculos, ni del apellido, ni de los años acumulados. Viene de hacerse la pregunta correcta cuando todos los demás han dejado de preguntar. Viene de mirar lo que el mundo desecha y ver en ello exactamente lo que se necesita. La palla que ninguén quería, en español, la paja que nadie quería. Foi o que salvó a todos. Sempre foi.